Buenas tardes, John. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a John Torrado. John es bilbaíno, estudió ingeniería informática. Trabajó primero como informático en varias empresas, entre ellas en una en la que estuvo conmigo, ¿verdad? Estuvimos Ujú. juntos. Sí, Y sí. después has tenido una etapa de proyectos propios. Empezaste haciendo proyectos propios no monetizables, que los hacías como casi como hobby, digamos, ¿no? Ujú. Muy ligados al mundo de los sports y demás, ¿no? Eso es. Y por fin hiciste uno donde se levantó capital, se levantaron casi 600.000 euros, ¿no? Gamers World. Eso es. Evidentemente, una gran experiencia, no funcionó. Y ahora estás con otra cosa nueva, ¿verdad, John? Sí, sí, así es. Los que tenemos el gen ese de emprender, nunca vamos a dejar de intentarlo. Ujú. ¿Qué es lo que has montado ahora, John? Pues mira, ahora hemos montado, junto a mi socio Rafa Tellez, que es también nutricionista y farmacéutico, un SaaS para profesionales de la nutrición, que básicamente les ayuda a gestionar su negocio para no invertir tanto tiempo en tareas automatizables o de gestión pura para que ellos hagan pues lo que se les da bien, que es la nutrición. Ujú. Vale, es de profesionales de la nutrición. Hablamos de personas que asesoran a consumidores sobre cómo mejorar su nutrición. Exactamente, ¿qué tipo de personas estamos pensando? ¿Qué tipo de profesionales? Sobre todo, los dos clásicos nombres que salen es el dietista nutricionista y el técnico superior en dietética. Pero bueno, no descartamos que haya otro tipo de profesionales que se dedican sobre todo eso, a realizar pautas alimentarias a clientes para que mejoren su composición corporal, para que hagan nutrición deportiva o cualquier otro tipo de nutrición o pauta que les ayude a sus objetivos. Principalmente eso, es un software muy de nicho, pero que luego podrá ser verticalizado, pues por ejemplo, imagínate a fisioterapeutas, podría ser también. Ujú. Pero de momento nos hemos centrado mucho en el nicho de profesionales de la nutrición. ¿Cuántos de esos hay poner un contexto en España? Es un número complicado de dar porque dietistas nutricionistas a nivel de colegio pues no están obligados a estar colegiados. Entonces, la última vez que lo miré yo, el dato era creo que de 2020 y había unos 5.000 y pico profesionales. Eh, Viendo el crecimiento que tenía la curva seguramente, y es algo que además cada vez se está demandando más, pues creo que más o menos la cuenta que hicimos sería alrededor de 8.000 dietistas nutricionistas. Pero luego técnico superior en dietética, es que se nos van los números. He intentado buscarlo de todas formas y seguramente haya más o menos entre 4 y 5 por cada dietista nutricionista, pero igual me quedo corto porque existen muchísimos cursos que te validan como técnico superior en dietética, que es lo mínimo que necesitas para poder realizar pautas de alimentación, porque está prohibido por ley realizar pautas de alimentación si no eres técnico superior en dietética o dietista nutricionista. Vale. Y entonces vosotros habéis observado que estos profesionales estaban poco tecnologizados o poco digitalizados en su trabajo, ¿no? Y habéis Sí, sí, sí. decidido ayudarles a cambiar esa forma de trabajar, ¿no? Sí, la historia es muy personal porque yo acudí a un dietista nutricionista para mejorar y para llegar a unos objetivos muy concretos. En ese momento yo estaba en un año sabático, había nacido mi hija y dediqué un año de mi vida pues, a estar con ella, a mejorar mi composición corporal y a disfrutar un poco de ese tiempo de estar con ella ese primer año. Y cuando yo llegué allí y empecé a ver cómo trabajaba, que es Rafa, que es ahora mi socio, pues todo eran archivos en la nube, todo eran carpetas y espera que te busco esto y cada vez que ibas más y más sesiones iba complicando la cosa, seguir una trazabilidad era complicado. Yo le veía así, pero Rafa, esto lo tienes aquí en archivos en la nube, todo en hojas de cálculo y tal, y te gestionas. Y dices, sí, sí, me gestiono. Bueno, según voy creciendo, ahí vas viendo los problemas, ¿no? Según vas creciendo y vas teniendo más clientes, pues ya se va haciendo más complicado porque son más y más carpetas. Cuando un cliente viene más y más veces a consulta, ya vas teniendo más y más archivos, la evolución y la trazabilidad se va perdiendo un poco. Entonces dije, bueno, igual es una cosa tuya. Entonces, bueno, como tú conoces a gente del gremio, ¿qué te parece si, oye, entre los dos vamos haciendo que yo me quiero poner un poco al día, que ya me va tocando volver un poco al mercado laboral? Oye, hacemos un software, pero antes de hacer un software específicamente para ti, n igual a 1, preséntame a 5 o 10 personas que conozcas, dietistas, nutricionistas, y preguntamos. Y nos pasó que de los 10
ninguno utilizaba un software de gestión. Todos utilizaban archivos en la nube, hojas de cálculo, lo compartían con el cliente para que edítame esta fila para ver tu peso. Entonces diría, pero esto realmente trabajáis todos así. Y solo de los 10, solo una persona utilizaba un software en la nube y hice la típica de preguntarle 5 veces por qué y al final llegamos a que realmente lo utilizaban no por la gestión per se, sino porque el cliente podía subirle fotos y podía interactuar de una forma mucho más sencilla. Entonces, bueno, vimos claro que había un problema Bueno, en el mercado. por lo menos no trabajaban con cuadernos y Bic, ¿no? Algo habían evolucionado. No, la verdad es que no. Pero bueno, a nivel de gestión, luego todo eso también se traduce en otro problema que hemos encontrado más recientemente, que es la facturación, que eso se vuelve un caos espectacular, tanto para ellos como para sus asesores financieros que se tiran de los pelos cada vez que llega el fin de mes. Entonces, bueno, ahí fue la detección del problema y poquito a poco, te estoy dando, esto fue más o menos noviembre, una cosa así, pues hemos ido dándole forma al software, creando un producto mínimo viable que no hacía nada, simplemente te permitía hacer clics en diferentes zonas para ver cómo funcionaba y bueno, validamos un poquito ese producto y hace cuestión de mes y poco, pues bueno, sacamos al mercado una primera versión que hemos ido evolucionando poco a poco. ¿Y qué hace esta primera versión? Pues la primera versión era muy sencillita. Lo que hacía era principalmente gestión de pacientes, consultas, una ficha de paciente y luego un tema que hemos llamado plantillas. La consulta es como una especie de agenda, de calendario. Más o menos. Nosotros lo que nunca nos vamos a dedicar es a hacer un software de dietas, porque existen muchos en el mercado, hay equipos enormes y empresas que se dedican a ello y no es nuestro interés trabajar o hacer competencia a estos softwares, pero sí que nos integramos con ellos y ahora te explicaré por qué. Este software principalmente lo que hacía era, esta primera versión, tú podías dar de alta a un paciente, a ese paciente tenía consultas, la consulta puedes decir si era presencial u online. Entonces, a esa consulta se le asocia un cuestionario, ¿vale? Una plantilla que le hemos llamado de preguntas. Pues cuando un paciente acude por primera vez, nosotros creamos, por ejemplo, lo que se llama la consulta de anamnesis. Oye, pues, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tal duermes? ¿Tienes intolerancias? La típica consulta de anamnesis que hace cada nutricionista la suya, ¿eh? Cada nutricionista puede añadir sus preguntas. Entonces, el primer problema que solucionamos es que si tienes ya una consulta online, como estamos teniendo pues tú y yo ahora, en vez de tener que darle acceso que sea un Zoom, que sea un Hangouts, que si no sé qué, el propio software ya te crea automáticamente la llamada y desde dentro puedes hacer y puedes ver las preguntas a un lateral y puedes hacer las preguntas y todo queda registrado. Entonces, según más consultas vayas teniendo con ese paciente, tienes pues más trazabilidad. Después tenemos la ficha de paciente que principalmente tiene 4 zonas, que es la zona de consultas, ya no una zona de todos tus pacientes, sino zona de consultas de ese paciente. Evolución, que es una zona de módulos donde puedes medir pues, el peso, el porcentaje de grasa, puedes medirle los pliegues y los perímetros. Luego tenemos una zona de archivos que es como una zona que está gustando mucho porque es como la zona central y esto resuelve otro problema y es que el paciente dice, de repente le manda un WhatsApp porque hemos quedado a tal hora, pero luego recibe un correo electrónico de DietoPro con la dieta en un PDF y luego recibe otro correo electrónico de otro software con el entrenamiento que tiene que hacer. Entonces el paciente, archivos por WhatsApp, archivos por correo electrónico, era muy ingestionable. Esta zona de archivos es, pues, no sé, vamos a llamarle un Google Drive, donde centralizas un poco todas las conversaciones de todos los softwares que puede seguir utilizando o no el profesional de la nutrición. Y luego, por último, una cuarta zona que es la zona de pagos, donde el profesional puede registrar tanto sesiones individuales como bonos, de tal manera que puede calcular pues, bueno, cuánto está facturando, eso sería otra zona que hemos hecho ahora, pero puede ver pues, si un paciente pues, tiene un bono en activo, cuántas sesiones le quedan pagadas, etcétera, etcétera. Tanto el profesional como el paciente. El paciente tiene acceso a esta ficha y puede verlo todo. No puede editar nada, lógicamente, pero puede ver todo. Puede ver sus consultas, puede acceder online, los archivos descargárselos y ver sus bonos, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue la primera versión, bastante completita, pero bueno, no dejaba de ser una base de datos que quitaba muchos de los problemas, pero realmente tampoco aportaba, siendo críticos, no aportaba un valor muy diferencial y la gente que es muy ordenada, pues nos costaba un poco convencer, oye, cámbiate aquí, si yo ya tengo mis carpetas, mis Excel, funciona bien, ¿no? Bueno, nos está costando un poco en esa parte convencer, pero nuestros cálculos dicen que una persona que tiene una media de 40, 50 pacientes en activo a mes
ahorra entre 2 y 4 horas de trabajo de crea carpeta, porque claro, cada vez que te llega un paciente, crea una carpeta, coge la plantilla, copia la plantilla, edítalo, cambia las preguntas, cambia tal, haz devolución. Eso al final es inversión de tiempo que tiene que hacer por cada paciente. Y cada vez que el paciente hace nuevas sesiones, nuevas consultas, pues eso se pierde tiempo. Entonces, bueno, ahorrar de 2 a 4 horas al mes está muy, muy bien, contando con que el software ya es, el precio que tiene, ya es más barato que una hora de la que ellos ofrecen. Con lo ¿Qué cual, precio tiene? ¿Qué precio tiene, John? ahora mismo por lanzamiento estamos ofreciendo 24,95 al mes. Todavía no tenemos pack de año ni diferentes versiones, que sí que sacaremos versiones más completas para hacer pues, un upselling de diferentes zonas. Pero de momento es un paquete básico que incluye todo a nivel mensual. Muy bien. Entonces, esta zona que has dicho de archivos, ahí se mete cualquier cosa. Puede ser un PDF, puede ser un Excel, lo que cada uno prefiera, ¿no? Sí, es una zona centralizada, incluso hay gente que pues, se descarga noticias que son interesantes para el paciente, pues si va a hacer una competición de lo que sea, pues a lo mejor se baja un PDF o estudios científicos que te puedes bajar de PubMed o lo que quieras. Es una zona centralizada para que el paciente tenga acceso a todo y que no reciba WhatsApps, correos, llamadas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y vale, y entonces esto lo has hecho tú técnicamente, ¿no, John? Porque entiendo que Eso es. tu socio de tecnología, lo justo, ¿no? Eso es. Él se encarga sobre todo de hacer la parte de producto, a estar más en contacto con el gremio, ¿no? Con lo que son profesionales de la nutrición y viendo también que las ideas o lo que a él le hace falta no está solo en su cabeza, porque siempre he dicho, está muy bien que a ti te haga falta esto, pero tenemos que validar que al resto de personas también le haga falta. A lo mejor es algo que solo necesitas tú, entonces no es algo que tengamos que poner en el mercado. Entonces, lo que nos encargamos, tenemos reuniones semanales desde un poco de marcar ese roadmap, que lo tenemos bastante claro, pero ir validando poco a poco con un grupo cerrado de dietistas, nutricionistas, bueno, y técnicos superiores en dietética, de que realmente esa funcionalidad es la que necesitan todos los usuarios. ¿Y Intentamos que nada salga de nuestra cabeza. os habéis asociado al 50%, John? No, de momento no, porque todavía está la empresa pendiente de constitución. Vamos a constituirla dentro de poco, pero no está al 50%. ¿No? ¿Y No. cómo habéis hecho cómo habéis tomado la decisión de cómo repartiros el... Es una buena pregunta y que en anteriores trabajos, ya sabes tú bien, en Demium, que hemos constituido un montón de empresas, pues da muchos problemas. Constituir al 50% da normalmente muchos problemas, primero porque nadie tiene el poder absoluto y una persona puede bloquear a otra. Y luego, pues lo que hemos hecho es poner en un papel a ciegas cuánto crees que merezco yo, cuánto crees que merezco tú y hacer una media, básicamente. Entonces, ahora mismo lo tenemos en 70-30. Interesante. Sí, sí. Y bueno, aquí has tenido que hacer un trabajo de desarrollo, John. Yo sé que tú eres muy bueno en eso, me consta. No sé si quieres compartir con nosotros un poquito qué plataforma has utilizado, algún aspecto técnico, ¿eh? No tampoco sin meternos demasiado, pero solo para que la gente que le interesa esa parte sepa. Claro. Sí, aquí he ido evolucionando mucho sobre los años, bien me conoces tú también en este aspecto, y lo que más me importa ahora mismo no es la tecnología que se utilice, sino llegar al mercado lo más rápido posible y validar que ese producto funcione independientemente de la tecnología, porque hay gente que se tira un año haciendo un producto muy chulo, llegas al mercado y resulta que solo está en tu cabeza y nadie lo quiere, y tienes que tirar un año de trabajo. Claro. Entonces yo he dicho, ¿con qué trabajo más rápido y con qué plantilla o con qué elemento puedo hacer que se haga lo más rápido posible? Entonces, bueno, nosotros hemos utilizado un framework de desarrollo completo, full stack, que se llama Symfony, PHP. Y para hacer la parte de, digamos, del back office, donde una vez que haces login y tal, hemos utilizado pues una plantilla, un admin dashboard que se llama, donde ya te vienen los componentes, que si el sidebar, que si las gráficas, que si widgets, que si iconos, que si tal, de tal manera que solo me he tenido que programar el contenido de lo que queríamos mostrar en cada una de esas pantallas. Bien, es cierto que yo también estoy abriendo ahora una agencia de desarrollo para poder hacer webs a clientes, algo que siempre me ha gustado mucho, y tengo un equipo de desarrollo que se llama Bermud Studio de Valencia y me han ayudado a hacer la home, que sí que la home, por ejemplo, está hecha entera a mano y un diseño solo y exclusivo para nosotros. No hemos utilizado plantilla, pero todo el resto de las páginas, que no sé cuántas serán internas, pero más de 40, están hechas todas con plantilla para llegar. Y si funciona, pues ya haremos algo mucho más a medida.
Sí, sí, sí. O sea que la home sí que la habéis hecho a mano, habéis hecho una home Sí, al chula final la y... home es como la carta de presentación, ¿no? Ahora dentro de una Ujú, semana o dos abriremos campañas marketing online y si la gente entra ahí y lo que ve no es algo espectacular, bien ya sabes que por mucho que funcione tu producto, da igual, la gente prefiere que sea algo bonito aunque tenga fallos. ujú, Entonces, bueno, hemos optado por hacer algo bastante chulo, con colores llamativos, saliendo un poco de ese salud igual a verde y pasteles que tienen un poco todas las webs para que sea pues, llamativo. Pero bueno, cuando lancemos campañas veremos si ese es demasiado llamativo o demasiado ujú. poco y vamos, seguro que nos toca corregir, O que sea, para hasta eso ahora estamos. los primeros clientes son, supongo que son conocidos de tu socio, ¿no? Gente que está en el sector y que Sí, él conocía y tal, y que se han prestado a ser los primeros clientes. Ujú, sí, eso es. Bueno, yo también llevo como 4 años estudiando el mundo de la nutrición y también tenía algún contacto y ha sido un poco, pues eso, contactos suyos, contactos míos y un poco word of mouth, ¿no? Oye, pues estoy conociendo este software y como hay 30 días de gratis para probarlo, eh, pues está gustando bastante. La verdad, estamos ujú, esperando a ver ahora que pasen esos 30 días y realmente que me guste bastante, a ver cuál es la tasa de conversión y ujú, de la tasa de conversión a ver cuál es el lifetime value, realmente cuántos meses te quedas después pagando. Eso sería un ujú. poco ya el kit de la cuestión en lo que estamos ahora. Ahí es donde se juega el marketing. Veo que dominas la terminología de, de Sí, la venta online, sí. entre crear tu propia startup y Ujú, pegarte, al final, esto ya sabes que es de hacer, hacer, hacer y de fallar ujú. muchas veces. Y luego también, pues en Demium es un máster de lo que Sí, hemos hecho. es verdad que has hablado dos veces de Demium, que no lo hemos contado en la presentación, que tú estuviste trabajando en Demium cuando abrió en Bilbao una aceleradora. Tú Ujú. trabajabas allí pues ayudando a los proyectos a salir adelante, ¿no? Eso es. Y a La primera conformarse, parte, porque muchas veces venía gente que no, que a lo mejor no tenían equipo o lo que fuera, y vosotros os reuníais gente para formar equipos, ¿verdad? Ujú, eso es. Demium es una aceleradora pre-equipo, pre-idea. Lo que hacíamos era juntar a gente que quería o que tenía una idea pero no tenía equipo, pues para montar equipo, les ayudábamos a lanzar ujú, el proyecto al mercado, hacer esas primeras métricas, lo que es un MVP, hacer campañas online, etcétera, ujú. etcétera. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. ahí dentro de Demium sí que tuve 3 puestos diferentes y el primero fue, pues eso, el responsable de proyectos de lo que es la incubadora de Bilbao, que estuve durante un año, y luego también pasé como responsable de producto, un poco tanto a nivel internacional externo como interno, y luego pasé otra vez a ser responsable técnico. Volví un poco a mi rol de toda la vida de CTO de Demium para gestionar técnicamente una reestructuración que hubo, pues un poco todo lo que había dentro de Demium. Entonces, pude tocar todo, estar cerca de startups, tanto a nivel nacional como internacional, abrir una incubadora que me fui hasta Hungría, hasta Budapest, toqué un poquito de todo y aprendí, la verdad es que muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, ahora nos comentabas que vais a hacer campañas de marketing online. Ahí, qué habéis identificado como mejor técnica? Porque aquí en el mundo del marketing online ya es enorme y hay herramientas a tu triple y más caras, Mm. más baratas. Qué es lo que vais a hacer o qué es lo que tenéis previsto hacer en principio? Porque a lo mejor luego vais evolucionando, ¿no? Pues ahora mismo lo que tenemos previsto, y bien es cierto que el marketing online en los últimos años, yo creo que si no se ha duplicado o triplicado el precio, ahora mismo las campañas están bastante caritas, el coste por lead. Principalmente lo que tenemos que definir muy bien cuál va a ser nuestro early adopter, ¿no? A quién queremos vender, nuestro buyer persona, y tenemos bastante claro que tiene que ser lógicamente una persona que estudia nutrición, bien dietética o nutrición o técnico superior en dietética, tiene que ser una persona que no necesariamente sea joven, pero porque hay mucha gente que está estudiando nutrición con 35 o 40 años, no digo que no sean jóvenes, pero digo que necesitamos gente que ha terminado hace poco y que está Ujú, empezando su consulta o bien ha trabajado en externo y está empezando su consulta. Eso es un poco como nuestro buyer persona, porque la gente que ya ujú, lleva 3, 4 años o más ejerciendo ya tiene como una forma estructurada de trabajar y nos cuesta mucho arrastrar a esa gente a qué tal si traes todo lo que tienes aquí y lo haces de esta forma. Eso nos cuesta bastante. Entonces, vamos a intentar hacer campañas a gente, sobre todo joven o que hayan terminado cursos, bien sea técnico superior de dietética o TSD, o sea, perdón, o dietética y nutrición, o cursos como puede ser, por ejemplo, el ISAC, ISAC 1, ISAC 2, que hacen muchísima gente después de terminar la carrera. ¿Estas campañas las vais a hacer en Google AdWords? En un principio vamos a utilizar un poco los dos, pero creo que vamos a meterle más chicha a nada más comenzar a todo lo que es el meta business de Facebook. O sea, Ujú, que es
Facebook e Instagram. ¿Un tema de Aunque precio o porque creéis que es más fácil identificar ahí a vuestro cliente? tenemos que hacer pruebas, pero creemos que va a ser más sencillo hacer el coste por lead dentro de esas herramientas. Por Ujú. la, em, ¿cómo se llama? Por cómo puedes targetizar tu audiencia y cómo puedes hacer que aprenda de los leads que están cogidos de versiones anteriores. Entonces, pero es una suposición. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Ujú. Ahí lo voy a echar mano de algún amigo mío que controle más de marketing. Yo al final sé un poco la teoría y he hecho alguna cosa práctica, pero hay gente que se dedica a ello y Y que vamos a tirar de una, contactos todo lo que podamos. una pregunta que a mucha gente seguro que le despierta curiosidad, porque a lo mejor está en un proceso como el vuestro, ¿no? Que van a lanzar una herramienta nueva y joder, pues vamos a hacer una campaña. ¿Cuánto dinero habéis previsto invertir? Que claro, ahora estamos en una fase en la que no sabéis si va a funcionar. Entonces es un Eso es. dinero que no funciona, se pierde, claro. Pues es una buena pregunta también. De hecho, es algo que decíamos en Demium, que si no tienes algo de dinero ahorrado para hacer una campaña, olvídate, que es que no puedes poner un producto en el mercado y pensar que funciona, porque de esos hay uno cada 1 millón. O Ujú, sea, y es normal porque salen en las noticias y todo el mundo mira ujú, qué guay, yo podría hacer algo igual, pero la realidad es que el 90%, 95% de las startups fracasan. Entonces, bueno, nosotros tenemos previsto gastarnos entre 300 y 400 euros. Yo diría que lo mínimo sería por lo menos 200 euros, aunque ya te digo, ha subido el precio y al final me baso un poco en lo que me han dicho. La persona que nos va a llevar las campañas, que me va a ayudar, me ha dicho, mira, yo menos de 300, por lo menos para conocer esa audiencia inicial, no me gastaría y a partir de ahí, pues vemos. Así que mínimo 300 euros porque le das además posibilidades al algoritmo con esos primeros euros de conocerse a sí mismo, ver qué está fallando y mejorarse. Si gastas 50 euros, a lo mejor cuando ya el algoritmo está empezando a ver qué está convirtiendo mejor, ya se te acaba el dinero. Entonces, nosotros mínimo 300 o 400 euros. Pero me fiaría de gente que sabe hacer esto. Estoy ujú. copiando y pegando lo que me han dicho a mí. Sí, sí. Y yo, teniendo en cuenta que, por lo menos con los nutricionistas, me has hablado de una cifra de 8.000 profesionales en España, que entiendo que España en principio es el mercado en el que vais a probar, claro, si esto si no funciona en España tampoco tiene sentido hacerlo en otro sitio en principio, imagino, pero esos 8.000 a lo mejor se podría hasta llamarles por teléfono uno a uno, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es una estrategia que estamos haciendo ahora. No por teléfono per se, sino estamos haciendo cold emails, buscando diferentes consultas, intentando llamar. Pero no es nuestro nicho. Ahora que preguntas esto, se me está ocurriendo Ujú, otra cosa que sí que estamos haciendo, que es buscar partners. Es decir, buscar colegios de nutrición que quieran ofrecer un producto a sus colegiados con un precio de descuento, buscar universidades y cursos, bien sea TSD o, por ejemplo, el ISAC que hablábamos antes, donde quieran ofrecer esta herramienta a esas personas que, oye, vais a salir al mercado y aquí podéis tener una evolución, ujú. tener gestión de pacientes, tener tal. Si vais a abrir vuestra consulta, aquí tenéis una herramienta con un precio especial para vosotros. Entonces, el tema de partners sí que es algo que le estamos metiendo mucha caña, tanto Rafa como yo, para tener un bloque de clientes desde el minuto cero, que es algo súper interesante. Y John, aparte de todo, de esta primera versión que nos me comentabas antes del producto, ¿qué cosas estáis haciendo ahora mismo para completarlo? Pues sí, después de este primer producto mínimo viable, nuestro interés era pues aportar algo más de valor en el software, ¿no? Que simplemente guardar datos, mostrar datos, editar datos y borrar datos. Entonces hemos hecho varias cosas, como por ejemplo avisos tanto al paciente, por ejemplo, cuando se suba un archivo, cuando tengas una consulta, avisos al nutricionista o al profesional, donde puedes ver pues, qué gente hace más de 2 meses o 3 meses o 4 meses que no viene a consulta para que le puedas hacer un precio especial. Qué personas están a punto de caducar el bono para que les ofrezcas otro bono. O qué personas cumplen años para o bien felicitarle o ofrecerle un precio especial esa semana. Y dos cosas nuevas que hemos hecho, bueno, hay una que no, son tres. Una es, como hay una cierta reticencia a, oye, pues tengo que pasar mis datos aquí, pues hemos hecho una automatización con Airtable que nos permite pasar todos los datos de los Excels que tienen en spreadsheets, etcétera, de una plumazo lo pasamos a la base de datos nuestra, de tal manera que ellos no tienen que hacer nada. Nos encargamos nosotros a modo consultoría de pasar los Y esto datos. es hecho con Airtable, ¿eh? Sí, sí. Sí, con Airtable, sí, 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 O súper, sea, que súper práctica, fácil. que desarrollo cero. Ahí habéis cogido
los Sí. interfaces y ya, y listo. Desarrollo muy poquito. Básicamente tenemos luego un cacharro un programita que le decimos conéctate al table, dame las columnas y ponlas aquí. Simplemente tenemos que copiar y pegar datos y lo hace solo. Como sigamos así, los programadores van a desaparecer, John. Pues sí, con todo lo que está pasando en la IA esta semana, ya te digo yo que lo vamos a tener complicado. Sí, sí, sí. Sí. Y hay dos cosas que sí que son muy chulas, Ujú, esto ya aporta cierto valor interesante a los profesionales. ujú, Una es, sobre todo a los profesionales que trabajen online, yo como paciente, que de hecho yo utilizo la herramienta como paciente también con Rafa, puedes conectar tu báscula a la plataforma, de tal manera que antes tenías que, mira, pues subo este archivo a Dropbox o a OneDrive y te comparto y vete aquí todos los días, me pones tu peso, pues ahora simplemente le das a conectar, en este caso con Google Fit, y tú te pesas en tu báscula y automáticamente el profesional lo está viendo todos los días, todas las semanas o cuando él te diga, no tienes que hacer nada, conectas y está viendo el peso directamente en la plataforma. Está bastante chulo. Y luego también hemos sacado justo ayer una primera versión de la parte de facturación, donde ellos pueden ver pues, un dashboard, donde pueden ver pues, cuántas sesiones individuales has vendido este mes versus el mes anterior, cuántos bonos, cuánta facturación y cuántas consultas has tenido. Y luego un gráfico por día y por meses. Y luego ujú. abajo puedes seleccionar mes a mes y descargarte un Excel para que tú lo compartas con tu asesor y ahí hagas con ello lo que quieras. Y ya te pone pues qué paciente, qué precio le has puesto, del día, el DNI y el código postal, que es lo que nos exigen. Estamos trabajando, bien sabes tú, aquí en el País Vasco tenemos una cosa que se llama Ticket Buy, en automatizar también para que esto automáticamente se envíe con el Ticket Buy y te saque la factura y te saque el código QR, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí ya sí que hay un valor añadido y por esto sí que cobraremos una cuota un poco superior en realizarte la facturación. Es decir, es que ya no tienes que hacer nada. Registras tus consultas, le pones tu precio y tienes todo tu negocio. Dedícate a hacer dietas y a gestionar tus pacientes, que es lo que tú necesitas hacer. Sí, sí, sí. No, ahí decías que en el mundo de la gestión de dietas hay ya muchos productos muy buenos que evidentemente ahí no habéis querido entrar, ¿no? Porque no tiene sentido porque ya existen cosas y son buenas. Sí, sí, totalmente. Existen cosas muy buenas, gente que se dedica única y exclusivamente a hacer software de dietas Mm. con bases de datos que son inmensas y que actualizan y que tienen equipos con mucho dinero detrás. Nah, no nos interesa. Nosotros vamos a la gestión, que aparte es algo que controlamos mucho, y luego que tú quieres seguir utilizando softwares como DietoPro, Easy Diet, Nutrium, Ujú. pues los puedes seguir utilizando, no hay problema. Luego coges el PDF, lo pones aquí y ya está. O sea, la integración que hacéis con esos softwares es que los PDFs que generan esos softwares se pueden integrar en la zona de archivos, ¿no? Algo así. Sí, eso es. Y también tenemos las básculas que pueden ser, por ejemplo, una Tanita o una InBody que te generan un reporte, lo puedes Ajá. subir y estamos programando para que automáticamente lo lea con una especie de OCR, lea el documento y sea capaz de extraerte directamente el porcentaje de grasa, peso y tal, ni siquiera tengas que meterlo tú. Subes el PDF y el software te lo Ujú. hace todo. Ya, ya. Eso es un poco de inteligencia artificial ya, ¿eh? Sí, nos tenemos que Mm. subir al barco, José, no queda más remedio. Bueno. Vale, pues muy interesante, John. A ver si tenéis suerte con este producto. ¿No habéis visto ningún producto que los nutricionistas estuvieran usando, aparte de Excel y demás, ¿no? O sea, no había ya algún software que se hubiese metido un poquito en su mercado, todavía no, ¿no? De gestión puro, no. De Hay gestión, sí. muchos tienen, la mayoría que tienen, por ejemplo, Nutrium. Nutrium es el software que yo creo que más utilizado a nivel de cuota de mercado, Ujú, pero tiene la parte de dietas y luego tiene algo de gestión de pacientes. De hecho, cuando hemos estado investigando un poco la gente que utiliza Nutrium, hay muchas quejas de cómo funciona, de que es complicado para el paciente. Ten en cuenta que hay pacientes de 25 años que buscan ujú. ayuda a nivel nutricional, pero también hay señores y señoras de más de 60 años que quieren mejorar, oye, ¿por qué no? Y a esos señores y señoras no le puedes dar un Nutrion con una app que es muy complicada, no funciona así, es muy complicado para ellos. Ujú, Entonces, hay otros como Harvey, por ejemplo, que es una mezcla también como el nuestro, pero todos acaban teniendo dietas internas y no es tanto gestión. Y de hecho, por ejemplo, ujú, facturación per se, no hemos visto ninguno que tenga, por lo ujú. menos tan potente como la que estamos haciendo nosotros. Sí, estos son softwares internacionales, o sea que existen para varios idiomas y para varios países o son específicamente locales. Los que has comentado, Yo digo. Es una buena pregunta. Creo que son tanto Harvard como Nutrium son los dos internacionales, sí. Ujú. Vale, muy bien. Pues nada, lo dicho, John, a ver si tenéis suerte. No, me contabas que en paralelo estás montando una agencia de desarrollo. Ujú. O sea que no paras, vamos. No, ya sabes que a mí me encanta
intentar maximizar mi tiempo al máximo. Bien es cierto que una vez que esto esté hecho en el mercado, ponemos campañas de marketing y vamos a intentar pues, no, dejar las campañas de marketing, adaptar un poquito el desarrollo, pero hay que dejarlo funcionar y no estar cambiando todos los días el rumbo del barco y ver un poquito hacia dónde va. Entonces, bueno, voy a tener ciertas horas al día que me van a permitir pues, bueno, hacer otro tipo de proyectos. E intentaremos no hacer proyectos de 4 o 5 meses largos. Estamos hablando de proyectos pequeños, pues por ejemplo, webs corporativas o pequeños SaaS o MVPs que se pueden hacer en pocas semanas o incluso un mes. Pero este va a ser, o sea, yo voy a poner toda la carne en el asador en este proyecto, 100%. ¿Nos vais a meter en una aceleradora, John? Te diría que nunca me gusta dar una respuesta tajante. Nunca me gusta dar una respuesta tajante, pero no. Y no por varias razones. Primero, porque no me va la. O sea, no necesito que el proyecto crezca muchísimo. He tenido. Mi principal problema con otros proyectos que hemos crecido muchísimo, tienes mucha responsabilidad, acabas teniendo mucha gente a tu cargo, eso acaba creciendo y no queremos internacionalizar ni petarlo en el mercado, sino hacer un buen producto que unas cuantas personas puedan utilizarlo y funcionar bien con ello, pero no lo descarto, no lo descarto. Ahora mismo mi prioridad es mi familia y si esto crece mucho, mucho, voy a tener mucha responsabilidad y o bien me salgo para que otros lo hagan mejor que yo o bien reduzco tiempo con mi familia, que eso no es negociable ahora mismo. Muy bien. Y te preguntaba lo de la aceleradora por tu pasado en una aceleradora, ¿no? Para proyectos que quieren crecer mucho, internacionalizarse y tal, sí que lo recomiendas, ¿no? Pues de nuevo la respuesta es depende un poco del contexto, porque si tú ya sabes más o menos pues, cómo funciona el mundo económico, cómo funcionan las inversiones, sabes lo que es una ronda de financiación, sabes calcular tu GMV, sabes calcular un modelo económico financiero, sabes que es un EBITDA, por decirte algo, pues ya una aceleradora te puede aportar poco más allá que contactos, que lo mismo te lo puede aportar un business angel o simplemente un VC que te aporte dinero y que te aporte un poco know-how, ¿no? Que es un poco smart money. Entonces, si tú vas a buscar equipo, idea, o quizás eres todavía un emprendedor que no sabe bien cómo funciona el mundo, pues bueno, hay muchos aceleradores que te van a ayudar mucho a hacer ese trabajo y a no pegarte tantos golpes, que al final te los vas a pegar, pero bueno, reduces un poco el tiempo de poner en el mercado y de fallar tantas veces. Entonces sí lo recomiendo para esos contextos. Cuando ya tienes un poco de know-how, pues yo creo que hay otras opciones que son muy buenas, igualmente válidas, pero depende un poco del contexto. Muy bien. Pues nada, John, muchísima suerte y ánimo. Pues muchas gracias. Espero a ver si en unos meses puedo contarte otra historia y está muy bien esto.